Tal y como anunciábamos, nos acompaña el Teniente Coronel Martínez del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Muchísimas gracias por acceder a nuestra invitación y acercarse hasta Prado del Rey, muy amable. Buenos días. Buenos días. Cuéntenos, díganos, usted tiene una doble condición, como militar y como científico. ¿Son dos condiciones que no se complementan, que van paralelas, que son tangentes? ¿Cómo las siente usted? En principio son dos actividades, parece que completamente distintas. Mi condición de militar se debe fundamentalmente a que en el momento de la elección de la profesión a la que quería acceder, pues elegí la que había tenido mis padres, concretamente mi padre en pueblos pequeños en los que contribuía de alguna manera a la seguridad de aquellas gentes. Y en cuanto a mi condición de científico, si se puede llamar de esta manera, es una consecuencia de la profesión elegida. Es decir, se trata de apoyar con los conocimientos científicos la investigación de posibles delitos que puedan cometerse de alguna forma. Y esa es la dualidad, pero que realmente es una complementariedad en el desarrollo de la profesión. ¿Y qué cosas se investigan en su servicio? La investigación en el servicio es aquellas cosas que las unidades que están trabajando en la calle nos remiten para tratar de descubrir qué es lo que ocurrió o quién participó en un determinado hecho, al menos presuntamente delictivo. La variedad es inmensa, desde un pelo, una brizna de pintura, una colilla, cualquier cosa que permita, tras su estudio, relacionar el hecho delictivo o la persona que participó con el vestigio que se nos remite. Hay dos cuestiones fundamentales que debemos considerar, y es el trabajo primero, fundamental, de la calle, y el trabajo que es al que nos dedicamos nosotros fundamentalmente, en la tranquilidad del laboratorio, poder obtener la mayor información posible que oriente, en principio, a las unidades de la calle, a las unidades territoriales, en la labor que están realizando. Y por último, finalmente, eso llegará a la judicatura, al juez, que considerará o no que constituya prueba de cargo tanto en la inocencia como en la culpabilidad del presunto delincuente. Son ustedes el CSI, ¿no?, de la Guardia Civil. Lo intentamos, aunque desde luego con una espectacularidad muy inferior a lo que en televisión puede salir. Pero una eficacia, ¿no?, bastante considerada fuera de España, así como dentro de España, ¿no? Lo intentamos por lo menos. Es a la judicatura, fundamentalmente, a quien corresponde valorar el trabajo que realizamos, o en todo caso a las unidades territoriales si le damos la información necesaria para que puedan continuar con su trabajo. ¿Se estudia también algo de criminología en su servicio o eso es una cosa aparte que no...? La criminología trata fundamentalmente de ver conductas criminales. Nosotros estudiamos el vestigio que ha ocurrido o que se ha dejado en la escena del crimen. La criminología está relacionada con la sociología y la psicología criminal. Nosotros estamos más relacionados con la ciencia desde el punto de vista más puro. Tratar de determinar si una brizna de pintura tiene unos determinados elementos o no, que corresponden o no con aquella circunstancia que se ha producido en el hecho presuntamente criminal. ¿Y ustedes tienen algún control sobre, digamos, los compañeros que trabajan fuera? Es decir, ¿establecen protocolos de actuación para los compañeros para que determinadas pruebas no, según se va avanzando, quiero decir, la tecnología va avanzando, la ciencia va avanzando, ¿no?, y habrá que tener en cuenta nuevas... Desde el punto de vista técnico, lo que hacen los equipos territoriales de Policía Judicial, que son los encargados de llegar en primer lugar a la escena del crimen, dependen fundamentalmente de nosotros. Es decir, nosotros les aconsejamos, les sugerimos la manera en la que deben hacer su trabajo para que nosotros podamos obtener la mayor información posible en relación a lo que ellos demandan. Y desde ese punto de vista existe un manual, existen unos procedimientos que constantemente se van revisando para que la labor que desarrollan sea lo más eficaz posible. Vamos a hacer ahora un alto en el camino en esta conversación
Vamos a hablar luego de cuáles son las cosas que deben hacerse y el orden en el que deben hacerse cuando se llega a una escena de un crimen y cuando le llega a ustedes las pruebas que han recogido los compañeros allí. Pero ahora vamos a hacer, como digo, un alto en el camino y vamos... Hola de nuevo a todos, saludos desde el estudio 3 de Prado del Rey. Seguimos en la aventura de saber junto al Teniente Coronel Martínez del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, que ha tenido la amabilidad de venir a contarnos algunos detalles de su fascinante trabajo. Díganos, hemos visto un reportaje sobre la España antigua, ¿no? Y, en fin, a partir de vestigios se trata de reconstruir lo que fue, en este caso, la Málaga púnica. Cuando ustedes reconstruyen lo que ha pasado, también se basan en vestigios, ¿no? Es como contar, en vez de la historia en mayúscula, una historia criminal. ¿Es algo así o no? Efectivamente, tratando la información de pequeños vestigios, tratamos de obtener la visión completa de qué es lo que ocurrió y cuál fue la secuencia de acontecimientos y quiénes participaron en él, de la misma manera que en la historia se consigue realizar a base de esos vestigios. La diferencia fundamental es que estamos hablando de una pequeña historia, de un pequeño fragmento en el tiempo, y además debemos reconstruirlo con la mayor precisión posible al objeto de que quien es culpable asuma sus responsabilidades y quien es inocente se vea libre de toda sospecha. Son las dos cuestiones que es necesario poner en... Supongamos que se ha cometido un crimen, entonces se persona la Guardia Civil. ¿Qué es lo que hace, lo primero que hace? El primero que llega a la escena del crimen lo que debe hacer es aislarlo de tal manera que los especialistas del equipo de atestados que llegará allí pues haga la primera valoración de qué es lo que hay y con los conocimientos técnicos de los que dispone pues trate de recoger aquellos indicios o vestigios que puedan ayudar a la investigación. La investigación la realiza el jefe de Policía Judicial de la unidad territorial y va demandando una serie de información. Y esa información la realizarán los laboratorios o bien territoriales o el laboratorio central. Como sacaremos de la escena del crimen esos vestigios, será necesario que en todo momento determinemos la autenticidad de ese vestigio y que realmente corresponde al hecho criminal. Por lo tanto, la cadena de custodia rigurosamente desde el principio se tiene que quedar perfectamente clara. Por eso, cuando se llega a la escena del crimen, el equipo tomará fotografías de cómo es encontrado, reseñará perfectamente de qué vestigio se trata. ¿Eso es como que se pinta con un rotulador alrededor de cada cosa? ¿O? Es una manera de hacerlo, no es la única, hay un sistema de banderitas, en fin, hay diversos sistemas para poder hacerlo, pero de lo que se trata es de ubicar cada vestigio en su sitio y establecer la cadena de custodia hasta que llegue a conocimiento judicial y pueda valorar qué es lo que ocurrió según la secuencia de hechos que el investigador le va presentando. Y el último paso sería cuando intervenimos nosotros aportando ese plus de información que las unidades territoriales, por falta de formación técnica o científica, pues no disponen de ella. Y ese informe irá en principio al investigador y finalmente tiene que llegar a la autoridad judicial. ¿Y el investigador les remite a ustedes un preinforme de lo que él imagina que podría ser eso? ¿O no, nunca. El investigador realiza preguntas para poder responder. Cuando nosotros necesitamos alguna información añadida para poder continuar el trabajo de la información que se nos pregunta, entonces sí que lo pedimos, pero procuramos que el estudio del indicio sea completamente aséptico, de tal manera que huyamos siempre de toda contaminación para que, si fuera necesario, pueda constituir prueba de culpabilidad o inocencia del caso que se investiga. Los libros de criminalística están a la venta, ¿no? ¿No podría comprarlos alguien con mala intención o es muy complicado eso? No, podría comprarlo cualquiera y, bueno, desde las series de Conan Doyle, de Sherlock Holmes, hasta cualquier otro que se pueda comprar en el mercado, pues da una serie de pistas que podrá ayudarle a tratar de esconder su crimen. La investigación criminal se basa precisamente en que todo hecho ocurre una transferencia de materia y que el investigador avezado debe encontrar y descubrir. Y bueno,
se dice, y es verdad, que no hay crimen perfecto, sino investigador poco avezado. Usted ha sido muchos años, ¿no?, investigador, ha estado con un microscopio, en fin, con los distintos aparatos, y cuando volvía a casa, no sé, ¿no sentía un poco de miedo de la naturaleza humana? Quiero decir, estar continuamente, ¿no?, trabajando sobre esos temas. Nuestro conocimiento del hecho criminal es muy tranquilo y es desde un laboratorio. Le aseguro que es mucho peor leer la prensa todos los días, sobre todo, y los de mi generación recordarán el caso, que aquello sí que era realmente tomar miedo de la sociedad. En este caso lo que estamos haciendo es ver pequeñas muy cosas, aséptico, ¿no?, pequeños fragmentos del hecho criminal, que es muy difícil que nosotros podamos llegar al conocimiento de qué es lo que ocurrió. La mayoría de las veces nos enteramos por la prensa, como suele decirse. Muy bien, bueno, vamos a volver a interrumpir esta conversación, luego seguiremos hablando de las partes de que se compone la unidad que usted dirige y qué hace cada una de las partes, ¿no?, qué estudia exactamente y cuáles son los detalles más así llamativos, ¿no?, que tiene. ¿Le parece? Bueno, vamos a continuar nuestra gratísima charla con el Teniente Coronel Martínez del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil. Hablemos del funcionamiento de su unidad, de las partes de las que está compuestas, qué hace cada una de esas partes, cómo se coordinan. El Servicio de Criminalística está distribuido en 6 áreas fundamentales de trabajo, en las que se trata de aunar aquellas especialidades que tienen una mayor cohesión. Empezaríamos por lo más tradicional, que sería el Departamento de Identificación, en el que dispone de un equipo especial de inspecciones oculares para la inspección técnico ocular, el equipo de alta especialización, y además dispone de elementos en los que puede revelar las huellas, puede obtener este tipo de vestigios. También, como operador de calle, pues es capaz de reproducir en un dibujo las características fisionómicas de una persona cuando se le describe, de tal manera que pueda ser enseñada a otras personas, y en general hace trabajos de antropología forense. En caso de catástrofes, como tristemente ha ocurrido no hace mucho tiempo, pues basando en huella dental o en impresiones dactilares, pues trata de hacer las identificaciones personales. Otro gran grupo sería el de balística, que estudia todo lo que está relacionado con los proyectiles y los cartuchos, las vainas de esos cartuchos, para determinar qué pistola o qué arma ha sido utilizada en el hecho que se investiga. Estudia las armas en sí, tanto las digamos normales como las transformadas, y todo aquel artilugio que haya podido ser empleado para ello. Por la relación directa que tiene, ese mismo departamento estudia todo lo que son huellas instrumentales, es decir, las huellas que deja una herramienta pues para el corte de cualquier materia, o pisadas, neumáticos, etc. Continuaríamos con el estudio de los documentos, tanto manuscritos como impresos o reproducidos. Estaría entonces en el departamento de grafística. Y luego un tercer bloque, o un segundo bloque, mejor dicho, de 3 departamentos, uno de biología, el ADN es la estrella en estos momentos, el departamento de química, que estudiaría todas aquellas cuestiones relacionadas con esa disciplina académica, y el departamento de ingeniería, que tiene 4 áreas fundamentales: acústica, imagen, electrónica e informática. Y ese es el panorama general del laboratorio, con un apoyo fundamental en fotografía que lo hemos incardinado por la relación más directa que tiene en el departamento de identificación, porque apoya directamente o más directamente a ese departamento, aunque hace trabajos en favor de los demás. Y esa es la estructura general del servicio. ¿Y qué tipo de personas son las adecuadas para formar parte de ese equipo?
Realmente no hay un perfil que podamos definir como único o específico. Cualquier persona que tenga una capacidad de observación y una constancia en el estudio que está realizando es aceptable para el trabajo que desarrollamos nosotros. Según la disciplina de la que estemos hablando, pues si estamos hablando de ADN, lógicamente necesitaremos un biólogo o cualquiera de las ramas científicas en las que pueda trabajarse en esta materia, o química necesitaríamos químicos, gente que pueda tener una especial formación en edafología, es decir, el estudio de los suelos, informática como tal carrera pues sería de mucho interés, telecomunicaciones, etcétera. Pero también hay otras, como por ejemplo el revelado de huellas, en las que no es necesario una especial preparación científica, aunque sí una especial preparación técnica. Es decir, el campo es muy amplio y quizá yo resaltaría como fundamental la constancia en el trabajo y la dedicación y observación en lo que se... Su departamento se nutre de guardias civiles, ¿no?, que han desarrollado luego, ¿no?, primero son guardias y luego van desarrollando en distintas carreras, ¿no?, van cursando distintas carreras. Tenemos diversa procedencia. Eso en procedencia de esta clase la tenemos, es decir, guardias civiles que luego en sus ratos libres han estudiado una carrera y están prestando sus servicios en el servicio de criminalística, pero también hay un acceso de facultativos que después de haber obtenido su licenciatura en la universidad, pues han accedido como oficiales de la Guardia Civil y actualmente prestan sus servicios en criminalística. Por hacer un cálculo aproximado de la plantilla, aproximadamente el 40% son titulados universitarios. Incluyo los facultativos como el personal que ha conseguido sus estudios después de haber ingresado a la Guardia Civil, y el resto pues tiene diversas titulaciones pero que no son universitarias. ¿Y tienen ustedes contacto, se coordinan de alguna manera con organizaciones internacionales que trabajan en este mismo ámbito? Fundamentalmente en Europa está EMSI y pertenecemos a esta organización que es monopolio para la Comisión Europea, es decir, es el interlocutor de los temas forenses en la Unión Europea, AICEF en todo Sudamérica y Portugal y España, y lógicamente Interpol y cualquier otra organización internacional. Resalta en este aspecto el Tratado de Prüm, en el que los países adheridos al tratado pues hacen un intercambio de información sobre cuestiones fundamentalmente ADN, huellas y conductores y vehículos, aunque hay parte todavía que está por desarrollar, y que por ejemplo un perfil de ADN que se lanza contra la base de datos nacional, pues posteriormente pasa a las bases de datos, o se consulta, mejor dicho, las bases de datos de Francia, Alemania, en fin, todos los ¿Eso ya ocurre? O... Sí, bueno, está en pleno rendimiento. O sea que el plan Bolonia, ese del que hablamos de la universidad, para la Universidad Española y tal, ya ustedes lo tienen hace algún tiempo. No es exactamente un plan Bolonia, sino que es una asociación de laboratorios forenses europeos, de los que en tiempos pues nuestro jefe de servicio pues fue vocal de la junta directiva de EMSI, y estamos integrados en los grupos de trabajo de esta entidad y procuramos aportar nuestro granito de arena en todas estas cuestiones. ¿Y es normal que las personas a su cargo o las personas interesadas en este tipo de investigaciones sean aficionadas a la lectura de la literatura policíaca, o es una cosa que es demasiado fantasiosa y que no...? Hay de todo. Hay de todo. ¿no? Como suele decirse, hay de todo como en botica. Hay gente que está interesada en estos temas y gente que está interesada en temas científicos o simplemente en evasión para olvidarse del trabajo cotidiano de todos los días, como en todas partes. No es especialmente un asunto llamativo entre nuestro personal. Bueno, vamos a aprovechar para recomendar
una vez más la lectura de todo Sherlock Holmes, que ha aparecido en la editorial Cátedra hace algún tiempo, que ya recomendamos también en el programa hace algún tiempo. Y porque además, por lo menos está considerado así, o yo creo que está considerado así, Sherlock Holmes como uno de los grandes criminalistas, ¿no? Porque él estudia científicamente lo que ha ocurrido y casi nunca está ni siquiera en el lugar del crimen, ¿no? Un poco como pasa con su equipo, ¿no? Que está en un laboratorio. Podríamos decir que Sherlock Holmes es el investigador con un profundo conocimiento de la criminalística, pero quien aporta la ciencia realmente es el Dr. Watson. Volver a dar las gracias al Teniente Coronel Martínez del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil por su compañía, por sus conocimientos, por su generosidad, por haber compartido con nosotros estos minutos. Y le queríamos hacer una última pregunta, que se la hemos hecho a todos sus compañeros a lo largo de la semana. Y es a propósito de qué es lo que le recomendaría a personas que estén viéndonos y que sientan un poco la llamada vocacional y que digan, pues me gustaría formar parte de este servicio de criminalística. ¿Cuáles son las recomendaciones, cuáles son las cualidades que más se aprecian en un lugar como este? En primer lugar, para llegar al servicio de criminalística, lógicamente debe ser guardia civil, en cualquiera de sus empleos. Es decir, puede ser de la escala básica, de suboficiales o de oficiales. Una vez que ya ha accedido a la Guardia Civil, si sigue interesado en estos temas, pues simplemente manifestarlo y tener una especial dedicación o prestar una atención más relevante sobre la observación de las cosas y la constancia en la investigación científica, en este caso, de aquellas cosas que se le presentan. Porque cuando a ustedes les llega un estudio, un caso, ¿no? Y eso, quiero decir, ¿cómo se reparte? ¿Hay una especie de priorización de los casos por dificultad, por peligrosidad, por inmediatez? Lógicamente es necesario establecer una prioridad porque la cantidad de trabajo que tenemos realmente nos abruma. Lógicamente los delitos de más gravedad o aquellos asuntos que están relacionados con delitos de mayor gravedad son los primeros que se resuelven, y de ahí pues se va bajando según vaya perdiendo gravedad el asunto que se está tratando. Pues muchísimas gracias, mucha suerte, que pase unas buenas vacaciones de Navidad en compañía de sus seres queridos y próspero 2011. Pues muchas gracias y feliz Navidad. Muy bien, y nosotros...